¿Qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días Marta. Buenos días Samuel. Buenos días, bienvenidos a Encuentros, a punto ya de celebrar este segundo domingo de Adviento. Encendemos ya en casa una nueva vela de esta corona de Adviento y la luz y de la espera, de la preparación para esa esperanza que nos llega para el nacimiento de Jesús. Del Señor. Es un tiempo de Adviento para estar preparados, estar alertas, que viene el Señor. Además, en el marco de este fin de semana muy especial para los cristianos y para todo nuestro país, porque este lunes 8 de diciembre celebramos la Inmaculada. También un saludo a nuestra compañera Inma, que es su santo y siempre lo prepara con muchísima devoción. La Inmaculada Concepción de María, la fiesta mariana más importante en este tiempo de Adviento. Sobre los actos previstos en el centro de Valencia con motivo de esta solemnidad vamos a hablar en este programa de hoy, pero también les vamos a contar la noticia de la semana por la que Valencia y nuestra Iglesia ha sido protagonista. Cuéntanos un poco más, Marta, ¿en qué consiste? Pues es que esta semana se ha celebrado aquí en Valencia el tercer Congreso Internacional sobre el Santo Cáliz, unas jornadas que se han celebrado en el marco de este año santo jubilar del Santo Cáliz, que estamos celebrando. Cáliz de la Esperanza es este año que estamos celebrando durante todo el año. Hay datos como cuándo fue esculpida la copa o qué técnica se utilizó, por qué tiene una mancha blanquecina. Pues todo esto son algunas de las cuestiones que se han planteado y que nos ayudan a acercarnos un poco a la fecha de elaboración de la Sagrada Copa y confirmar así si ha sido contemporánea al tiempo de Jesús. 3 jornadas de ponencias y comunicaciones que, como digo, han ido evidenciando que en torno al Santo Cáliz hay muchísimas tradiciones, pero también hay datos históricos y arqueológicos que van confirmando su autenticidad, la autenticidad de esta reliquia, y que también, por otro lado, están abriendo nuevas líneas de investigación. Ahora enseguida vamos a conocer más datos, más detalles de la mano de los expertos. Pero si se quedan hasta el final del programa, también les vamos a contar cómo podemos entender un poco mejor los mensajes que revelan estos estudios y también los escritos de la época de Jesús. Ahora enseguida les explicamos cómo. Empezamos ya, Encuentros. Bueno, pues entramos ya en materia para conocer los aspectos más relevantes de este Congreso del Santo Cáliz que se ha celebrado esta semana en Valencia. ¿Qué datos novedosos o qué estudios se están desarrollando en la actualidad y qué han ido aportando en estas sesiones que fueron inauguradas por el arzobispo y que han tenido lugar en el Palacio de la Exposición de Valencia? Un congreso organizado por la Fundación del Santo Cáliz junto al Ayuntamiento de Valencia y el Arzobispado. En la inauguración, Monseñor Benavent señaló que el Santo Cáliz no es una leyenda, sino que hay verdaderamente un fundamento real, basado en datos históricos y arqueológicos, por lo que apuntaba, estos congresos son necesarios para argumentar que la fe cristiana tiene una base y no está en contradicción ni con la cultura, ni con la razón, ni con la historia. Vamos a recoger algunos de los testimonios de los organizadores. Con este encuentro, la Fundación Santo Cáliz quiere ofrecer un espacio de análisis académico, riguroso, interdisciplinar y abierto al diálogo internacional en torno a una de las piezas más singulares de nuestro patrimonio histórico y espiritual. Los objetivos de la Fundación son, basándonos en la historia y en la investigación, procurar una máxima divulgación de la noticia del Santo Cáliz y que se encuentra en nuestra catedral. Contextualizar la ciudad de Valencia como sede, como la ciudad que tiene la inmensísima suerte y el honor de tener en su catedral el Santo Cáliz. Y para eso hay que conocer la Valencia del siglo XV, la Valencia del siglo de oro. Congreso y Centro de Recepción de Visitantes se enmarcan plenamente en los fines fundacionales que incluyen impulsar la investigación histórica, arqueológica y documental, organizar encuentros académicos nacionales e internacionales, promover la conservación y la adecuada custodia de la reliquia y fomentar su proyección cultural y espiritual dentro y fuera de Valencia. El Santo Cáliz no es simplemente una leyenda que expresa un deseo que hay en el corazón del hombre de aferrarse a objetos sagrados, sino que hay un fundamento real.
Yo pienso que una fe que no se sustente en un fundamento real, en una posibilidad real al menos, de que eso que se venera tiene un fundamento histórico, eso sería una fe vacía. Sobre el Santo Cáliz hay muchas tradiciones, pero también hay datos históricos. Los datos arqueológicos van confirmando todas estas tradiciones. Este congreso es también una manera de acercarse al misterio. Pero acercarse al misterio precisamente para mostrar que ese misterio no es una invención humana, no es una fantasía, sino que hay una base que cada vez nos va acercando más al misterio y nos va llevando, nos va guiando para que lo comprendamos mejor. Hemos solicitado desde hace tiempo la propuesta de reconocimiento del año jubilar del Santo Cáliz 25-26 como acontecimiento de interés público excepcional. Eso tiene una serie de ventajas que tiene que conceder el Gobierno de España, que de momento no ha atendido y que esperemos tenga esa favorable acogida y sensibilidad, porque desde luego el Santo Cáliz, sobre todo, y también Valencia lo merecen. Pues continuando con el Congreso, uno de los mayores expertos de nuestra diócesis en el Santo Cáliz, que también ha formado parte de la organización de los congresos anteriores sobre la reliquia, Jorge Manuel Rodríguez, concluía que esta edición ha ofrecido aportaciones muy interesantes, sobre todo sobre la datación de la pieza. El presidente del Centro Español de Sindonología, que pertenece también al comité científico de esta fundación del Santo Cáliz, apuntaba que por primera vez se ha podido decir que por el grosor de la pieza y por el anillo que tiene, se puede datar en el siglo I y determinar que efectivamente es contemporáneo a la época de Cristo. Y también, por otra parte, importante, nos destacaba Jorge Manuel, que ha sido descubrir ese origen del color del Santo Cáliz. Parece que es una pieza de ágata, pero que estaba tintada, algo que todavía continúa en estudio y que sin duda pues abre nuevas vías para la investigación. Vamos a escucharle. Las aportaciones han sido muy interesantes. Yo destacaría precisamente que por primera vez se ha podido decir que por el grosor de la pieza, por el anillo que tiene, la incisión que tiene en torno a la copa y tal, podemos decir que se puede datar en el siglo I el Santo Cáliz. Y por el grosor que tiene la pared del Santo Cáliz, pues podemos determinar que efectivamente es contemporáneo a la época de Cristo. Eso es muy importante. Y yo creo que nos ha sorprendido la cantidad de cosas que se pueden saber, porque otra parte importante ha sido pues descubrir el origen de... Bueno, hay una cosa fundamental, el color del Santo Cáliz. O sea, parece que es una pieza de ágata, pero que está tintada. Incluso tiene una marca blanca en la parte que normalmente no se ve al público, y esa marca puede ser una decoloración. No sabemos todavía por cómo se ha producido, pero bueno, es decir, lo que vemos es que según vamos profundizando vamos aprendiendo cosas nuevas y se puede saber mucho más del Santo Cáliz. Y yo creo que eso es lo fundamental. Pues ha sido un congreso también con presencia internacional. Entre los ponentes ha participado el italiano Darío del Búfalo, un experto en escultura en piedra, en glíptica y también en restauración y geoarqueología. Del Búfalo está además especializado en copas romanas de la época de Jesucristo y a través de su investigación asegura que el Santo Cáliz se puede datar en el siglo I a.C. y que está realizado con un ágata oriental. Sin embargo, un aspecto que es difícil de explicar científicamente
Nos lo decía también Jorge Manuel, es esta mancha blanquecina que tiene la copa. Pues sí, en torno a varias hipótesis sobre el origen o la causa de esta mancha o de coloración, también trataron las ponencias de los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, Manuel Zarzo y José María Monzó Balbuena. Los expertos presentaron sus estudios en los que argumentan la importancia de la arqueología para demostrar la autenticidad del Santo Cáliz y desvelan algunas de las hipótesis sobre el origen de esa enigmática mancha blanquecina de la Sagrada Reliquia. Vamos a escucharlos a todos. Capire che il calice è veramente un oggetto antico, è veramente di un'agata orientale, perché questo tipo di agata è un'agata che viene dall'India, cioè dal golfo proprio dell'Indo, che sono 3.000-4.000 anni che in quell'area dell'India si trova questo tipo di nodulo di agata, così grande e così bello. Siamo sicuri, siamo certi ora che l'agata è un'agata orientale, che è stata tinta, colorata col caramello, come la tradizione voleva. Sappiamo che viene da lì e che è arrivata nel Mediterraneo attraverso la via della seta. Il mercato che più la pagava era quello egiziano greco-romano, cioè il periodo tolemaico, il periodo greco-romano dell'Egitto. E per cui sono state fatte delle coppe eccezionali. Questa in particolare forse è arrivata dall'India pre-lavorata e poi finita di lavorare in Alessandria d'Egitto. Quel piccolo bordo tondo che c'è sopra è proprio una caratteristica di quel periodo e la forma è una forma perfettamente alessandrina, per cui possiamo datare la coppa esattamente fra il secondo e il primo secolo a.C. Las conclusiones preliminares del trabajo vendrían a decir lo siguiente. Cuando se produce la tinción mediante productos químicos de la piedra de ágata, como digo, tiene esa textura criptocristalina, los colorantes se difunden a través de los poros existentes entre los microcristales de cuarzo. La estructura de las ágatas alterna bandas en las que los microcristales están más compactados entre sí y por tanto con menos poros entre ellos, con bandas menos compactas y por tanto más porosas. La penetración del colorante dependerá del grado de porosidad. Los resultados preliminares obtenidos tanto en las esferas de cuarzo como en las láminas de ágatas teñidas nos acercaría a la hipótesis de que la piedra de ágata del Santo Cáliz podría haber sido teñida y la mancha blanquecina haberse producido como consecuencia de la pérdida del colorante por un ataque químico previsiblemente prolongado en el tiempo. Los espesores son fundamentales para la datación de la copa. Lo que se encontró es que hay una variabilidad bastante grande en los espesores. Aunque aparentemente parece bastante homogéneo, los espesores varían entre 2 y 4 milímetros. Diríamos que lo que se deduce de aquí es que fue tallada antes del auge del vidrio por soplado. Esta técnica, que todavía se utiliza actualmente, fue desarrollada en el siglo I a.C. Ahí es cuando se inventó y tuvo un auge grande en el siglo I después de Cristo. Sobre todo porque conseguía vasos de vidrio que eran muy transparentes y eso era realmente una novedad y tuvo pues, un éxito impresionante. Digamos, a partir de estos espesores que más o menos son bastante grandes, bueno, relativamente grandes, ¿no? Pero la idea es que muy probablemente fue tallado antes del desarrollo del vidrio por soplado, por lo tanto antes de finales del siglo I después de Cristo. Bueno, pues también pudimos escuchar a otra de las voces valencianas más expertas en el Santo Cáliz. Hablamos de don Jaime Sancho, que fue canónigo celador de la Sagrada Reliquia y que nos habló sobre la historia y el alcance global del Santo Cáliz. Y en el ámbito internacional, sobre la repercusión mundial de la reliquia, pudimos escuchar a José Manuel García Margallo.
Pues la verdad es que fue un conjunto de conferencias, 3 días intensos, con intervenciones muy interesantes desde diferentes ámbitos, que les invitamos a ver si no pudieron asistir, que en el canal YouTube del Arzobispado ahí tienen las conferencias íntegras, las principales conferencias, para poder escucharlas con tranquilidad y avanzar un poquito en las conclusiones de este congreso, que señalan que, bueno, que todavía siguen abiertas muchas vías de investigación alrededor de nuestra sagrada reliquia. Sí, que la ciencia no contradice nuestra fe, nuestra tradición, sino todo lo contrario. Se está comprobando que efectivamente esa copa pudo haber estado en la mesa de Jesucristo. Pues la ciencia avanza, lo pueden ver todo en el canal de YouTube del Arzobispado y tienen las conferencias que son muy interesantes, no se lo pierdan. Pues vamos con más noticias. El arzobispo ha presidido el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de Montiel, la patrona de Benaguacil. Monseñor Benavent ofició una misa de acción de gracias en la parroquia La Asunción de Nuestra Señora con la imagen de la Virgen de Montiel, que fue coronada en el año 1950 por el Papa Pío XII. Esta imagen se venera a lo largo del año en el santuario de Benaguacil, custodiado por las hermanas terciarias capuchinas. Y les contamos también que el órgano romántico de la Iglesia del Patriarca ya vuelve a sonar tras su restauración. Ha sido bendecido por el arzobispo de Valencia y ha ofrecido un primer concierto a cargo del organista David Morales. La restauración del órgano ha requerido algo más de 2 años y medio de trabajo. Después de más de 120 años de vida útil, pues el instrumento ya presentaba graves problemas de conservación y en noviembre de 2022 el maestro organero Carlos Álvarez asumió el reto de recuperar toda la sonoridad de este órgano original. Y el Papa León XIV ha nombrado al cardenal Kurt Koch como nuevo presidente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. El cardenal sucede así en el cargo al cardenal Mauro Piacenza, quien ha dirigido la fundación durante 14 años. Koch lleva años colaborando con Ayuda a la Iglesia Necesitada, especialmente con las oficinas nacionales de Suiza y Alemania. Además, es prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y presidente de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo desde el año 2010. Aquí lo vemos cuando fue investido doctor honoris causa por la Universidad Católica de Valencia. Su experiencia es especialmente valiosa para la misión de la Fundación, que trabaja en países donde los cristianos y en particular los católicos son una minoría. Y les contamos que hoy es la fiesta de San Nicolás y la parroquia que a él está dedicada en el centro de Valencia pues celebra la festividad de su titular con una jornada dirigida a todas las familias. A lo largo de toda la mañana la plaza exterior del templo está siendo el escenario de la fiesta de las familias con actividades para todos como magia, pintacaras, globoflexia y también los típicos juegos tradicionales de madera y además con una visita muy especial, la unidad de caballería y la unidad canina de la Policía Nacional. Ya esta tarde a las 7:30 el arzobispo presidirá una Eucaristía que además este año coincide con la Misa del Corredor, esa misa en la que cada año se bendicen los dorsales de los participantes en la maratón que se celebra mañana aquí en Valencia. Y el próximo lunes celebramos la Solemnidad de la Inmaculada. La Delegación de Infancia y Juventud de Valencia ha organizado la tradicional Vigilia de la Inmaculada mañana, domingo, a partir de las 10 de la noche en la Basílica de la Virgen. Una convocatoria dirigida especialmente a los jóvenes de toda la diócesis para orar juntos y para compartir la esperanza y la luz de esta solemnidad. Una solemnidad que se va a celebrar en toda la diócesis y que en la catedral comenzará el lunes con los laudes a las 9:30 de la mañana. A las 12 el arzobispo presidirá la misa solemne y ya por la tarde tendrán lugar las vísperas y la procesión claustral que será a las 6 de la tarde. Pues toda esta información, las mejores imágenes de estas celebraciones también pueden verlas en archivalencia.org en la pestaña de actualidad y tienen todas las noticias actualizadas y también en la revista Paraula y como siempre en nuestro canal YouTube. Abba, que quiere decir padre, efetá, talita cumi, pues son solo algunas de estas palabras que usó realmente Jesús para enseñar, para consolar, para rezar.
Todas ellas son palabras en arameo, son palabras de la lengua materna de Jesús que todavía resuenan en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. Uno de los idiomas que podemos aprender y conocer mejor en las aulas de la Academia de Lenguas Bíblicas, Clásicas y Orientales de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia, que este curso celebra precisamente 40 años en nuestra diócesis. Pues José Cebrián, profesor de arameo de esta entidad, nos va a acercar un poco más los detalles sobre esta lengua que al estudiarla, nos decía, abrimos una puerta a la sensibilidad de los primeros creyentes y volvemos a escuchar los ecos originales del Evangelio, pues con esos matices que tal y como sonó en su día. Claro, sin esos matices que se han ido perdiendo pues con cada versión. Vamos a escuchar lo que nos lo cuenta él. Hola, soy José Cebrián y soy el profesor de arameo, la lengua de Jesucristo. Las palabras que Jesús dijo en el huerto de Getsemaní no fueron en hebreo como muchos piensan, ni siquiera en griego ni en latín, sino en arameo. Esta es la lengua propia de Jesús desde su infancia, su lengua materna. Recordamos esas palabras en los evangelios, ¿no? Es decir, de sus curaciones, Efetá, Talita Cumí. Incluso los evangelios nos dejan sus últimas palabras desde la cruz, Elí, Elí, lama sabactaní. Palabras arameas que todavía resuenan en todas las iglesias cristianas. El arameo también fue la lengua de su madre María, también de los primeros apóstoles, de Pedro, de Andrés, de Juan, de Santiago, de Mateo, en definitiva, de los primeros cristianos de la primitiva comunidad de Jerusalén, que luego se fue expandiendo hacia Siria y otros lugares de Tierra Santa. Pero el arameo no es solamente eso, es una lengua milenaria, con más de 3000 años de historia, además nacida en el pleno corazón de Oriente, es pariente del hebreo, muy cercanos, podemos decir que son casi lenguas hermanas, y también un poco más alejado del acadio o del árabe. Digamos que fue durante el primer milenio antes de Cristo, antes que naciera Jesucristo, la voz de grandes imperios bíblicos, como fue el asirio, el babilonio o el persa. Además, durante siglos fue el idioma común de todo Oriente Medio, hasta que el árabe, a partir del siglo VII, la fue desplazando y casi extinguiéndola. Su huella es muy profunda, tanto fue así que los judíos, cuando regresaron a Tierra Santa después de la destrucción del templo y su reconstrucción, era su lengua, digamos, local. Algunos libros de la Biblia, como Daniel y Esdras, estas ciertas partes, están escritas en arameo. Y aunque no fue la lengua de la revelación divina, ocupa un gran lugar como lengua sagrada en el corazón del judaísmo. Es la lengua del Talmud por antonomasia, de los Midrashim, de los Targumín. Es la palabra todavía viva en las sinagogas, donde todavía se hacen oraciones en arameo. Y por supuesto, es la lengua de la mística, concretamente de la cábala. Pero lo más fascinante de esto es que estudiar arameo es abrir una puerta a la sensibilidad de los primeros creyentes, a la fe desnuda, todavía no traducida y todavía no explicada. No existe todavía la teología como nosotros la entendemos. Al estudiar arameo es escuchar los ecos originales del Evangelio, aquellos matices que se pierden precisamente con su traducción. Y también no olvidemos que el arameo es tender un puente hacia el alma del judaísmo, hacia los orígenes de la Iglesia, del cristianismo, y saber que en el judaísmo el hebreo y el arameo conviven como lenguas hermanas, allí donde la escritura se comenta, se canta, se reza y se explica palabra por palabra, incluso letra por letra. Por tanto, aprender arameo no es solo estudiar una lengua antigua, es escuchar muy dentro la voz de aquel que dijo Abba, Padre.
pues muy importante esa formación para comprender mejor los textos bíblicos, comprender mejor el Evangelio, tal y como lo hemos recibido. Este mes de diciembre, último del año, el Papa León nos invita a rezar para que los cristianos que viven en contextos de guerra, en contextos de conflicto, especialmente en Oriente Medio, puedan ser semillas de paz, de reconciliación y de esperanza, para que no se sientan nunca abandonados y, pese a estar rodeados de dolor, no dejen nunca de sentir la bondad y la presencia de Dios y también las oraciones de sus hermanos y hermanas en la fe. Let us pray that Christians living in areas of war or conflict, especially in the Middle East, might be seeds of peace, reconciliation, and hope. God of peace, who through the blood of your Son has reconciled the world to yourself, today we pray for Christians living amidst wars and violence, even surrounded by pain. May they never cease to feel the gentle kindness of your presence and the prayers of their brothers and sisters in faith. For only through you, and strengthened by fraternal bonds, can they become the seeds of reconciliation, builders of hope in ways both small and great, capable of forgiving and moving forward, of bridging divides, and of seeking justice with mercy. Lord Jesus, who called blessed those who work for peace, make us your instruments of peace, even where harmony seems impossible. Holy Spirit, source of hope in the darkest times, sustain the faith of those who suffer and strengthen their hope. Do not let us fall into indifference, and make us builders of unity like Jesus. Amen. Esa es la misión de los cristianos en medio del conflicto, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, ser otro Cristo, como nos comentaba también hace poco los cristianos de Taibe, esa aldea que está a 30 kilómetros de Jerusalén. A eso estamos llamados y también nosotros los que estamos aquí pues a rezar por todos ellos y estar unidos en la oración. Pues con este deseo de rezar por todas las personas que están sufriendo las devastadoras consecuencias de las guerras y los conflictos, pues con este deseo unidos en oración nos despedimos una semana más del programa de Encuentros, pero les recordamos que mañana, domingo, a las 10 de la noche, esa vigilia de la Inmaculada, en para la los jóvenes. Basílica de la Virgen, exacto, para todos nuestros jóvenes. Y luego el lunes a las 12 la misa de la Inmaculada, presidida por el arzobispo en la Catedral. Pues con esto terminamos, hasta la próxima semana, Samu. Muy bien, hasta la próxima semana, sean felices. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros.